Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, en una familia de clase media. Fue el primogénito de Lionel y Joyce Dahmer. Desde el principio, su vida familiar estuvo marcada por tensiones y conflictos que más tarde influirían en su personalidad. Su padre era químico, y su madre, a menudo descrita como una mujer emocionalmente inestable, sufría de depresión y episodios de ansiedad severa. Esto generó un ambiente familiar caótico y distante, donde Dahmer creció sintiéndose ignorado. Desde niño, Jeffrey era considerado un niño tímido y solitario. Sin embargo, quienes lo conocieron en sus primeros años mencionaron que era inicialmente alegre y curioso, aunque ese comportamiento empezó a cambiar a medida que crecía. Un punto clave en su desarrollo ocurrió alrededor de los 4 años, cuando fue sometido a una cirugía para corregir una hernia doble. Tras esa operación, Dahmer se volvió más retraído y mostró signos de desconexión emocional. Otro aspecto inquietante de su infancia fue su temprano interés por los animales muertos. Jeffrey comenzó a recoger cadáveres de animales que encontraba cerca de su casa y los diseccionaba en un pequeño taller improvisado. Según sus propias palabras, esto no comenzó con intenciones violentas, sino como una curiosidad morbosa sobre la anatomía. Este comportamiento fue ignorado por sus padres, quienes estaban demasiado ocupados con sus propios problemas para notar su creciente fascinación con la muerte. A medida que crecía, Dahmer se volvió más introvertido y aislado. Durante su adolescencia, enfrentó dificultades sociales y se convirtió en el blanco de burlas en la escuela. Para lidiar con su soledad, desarrolló un hábito de beber alcohol en exceso, incluso en horas de clase, lo que marcó el inicio de su dependencia al alcohol. La dinámica familiar continuó deteriorándose, especialmente después de que sus padres se divorciaran en 1978, cuando Jeffrey tenía 18 años. Este evento dejó una marca profunda en él, pues sentía que no tenía un lugar al que pertenecer. Fue también en este año, justo después de graduarse de la preparatoria, que cometería su primer asesinato. Tras el divorcio de sus padres en 1978, Jeffrey Dahmer quedó viviendo solo en la casa familiar. En este ambiente de aislamiento y caos personal, Dahmer cometió su primer asesinato. Este sería el comienzo de una serie de crímenes atroces que más tarde estremecerían al mundo. El primer asesinato. Stephen Hicks, 1978. Apenas unas semanas después de terminar la preparatoria, Dahmer recogió a un joven llamado Stephen Hicks, de 18 años, que hacía autostop en una carretera cercana. Jeffrey lo invitó a su casa con la promesa de pasar un rato agradable tomando cervezas. Sin embargo, cuando Hicks intentó marcharse, Dahmer, temiendo ser abandonado, lo golpeó con una pesa en la cabeza y luego lo estranguló hasta la muerte. En un intento por deshacerse del cuerpo, Dahmer desmembró los restos y los escondió en bolsas de basura. Más tarde, trituró los huesos con un mazo y esparció los fragmentos en el bosque cerca de su casa. Este acto marcaría el patrón de sus futuros crímenes: asesinato, desmembramiento y, en ocasiones, manipulación de los restos para cumplir con sus deseos oscuros. Sorprendentemente, después del asesinato de Stephen Hicks, Dahmer no cometió otro crimen durante varios años. En ese tiempo, intentó llevar una vida normal, alistándose brevemente en el ejército y mudándose con su abuela en Milwaukee. Sin embargo, sus impulsos oscuros comenzaron a resurgir en los años 80. En 1987, Dahmer volvió a matar. Esta vez, la víctima fue Stephen Tuomi, un hombre que conoció en un bar. Jeffrey lo llevó a una habitación de hotel, donde asegura haber perdido el control bajo el efecto del alcohol y matarlo sin recordar los detalles. Al despertar y descubrir el cuerpo, Dahmer compró una maleta para transportar los restos a la casa de su abuela, donde desmembró el cadáver. Fue este crimen el que reavivó sus oscuros deseos y marcó el inicio de su serie de asesinatos.
Entre 1987 y 1991, Dahmer asesinó a 17 jóvenes, la mayoría hombres homosexuales y en situación de vulnerabilidad. Lo que hace sus crímenes especialmente perturbadores no es solo la cantidad, sino los métodos y el motivo detrás de ellos. Dahmer drogaba a sus víctimas con pastillas que colocaba en sus bebidas, las estrangulaba y luego desmembraba sus cuerpos. Sin embargo, con el tiempo, sus actos se volvieron aún más macabros. Entre sus crímenes más destacados se encuentran Anthony Sears, 1989. Fue la primera víctima cuyos restos Dahmer conservó. Guardó el cráneo y partes del cuerpo como trofeos. Eddie Smith, 1990. En estos casos, Dahmer comenzó a experimentar con la idea de preservar partes de sus víctimas. Conerak Sinta-Somphone, 1991. Uno de los crímenes más impactantes. Conerak, un adolescente de 14 años, logró escapar brevemente, pero fue devuelto a Dahmer por error tras un encuentro con la policía. Poco después, Dahmer lo asesinó. Además de asesinar, Dahmer comenzó a experimentar con técnicas para controlar a sus víctimas incluso después de la muerte. Intentó realizar lobotomías rudimentarias, perforando los cráneos de algunas de sus víctimas y vertiendo ácido en sus cerebros para mantenerlos vivos pero inconscientes. Este intento de crear zombies humanos refleja la profundidad de sus deseos de dominación total. En algunos casos, Dahmer también practicó el canibalismo, afirmando que comer partes de sus víctimas le hacía sentir que formaban parte de él. Estos actos alimentaron su fama como uno de los asesinos en serie más crueles de la historia. A pesar de la brutalidad de sus crímenes, Jeffrey Dahmer logró evadir a la justicia durante años, principalmente porque seleccionaba a sus víctimas de comunidades marginadas y porque sus métodos para ocultar los cuerpos eran eficaces. Sin embargo, varios eventos cruciales llamaron la atención de las autoridades, aunque no lo suficiente para detenerlo, hasta que cometió un error fatal. Antes de ser finalmente atrapado, Dahmer tuvo varios incidentes con la ley que, de haber sido manejados de manera diferente, podrían haber detenido su reinado de terror. Uno de los casos más alarmantes ocurrió en 1991 con Conerak Sinta-Somphone, un adolescente de 14 años. Dahmer había drogado al joven y le practicó una rudimentaria lobotomía, pero, en un momento de distracción, Conerak logró escapar del apartamento, completamente desnudo y desorientado. Vecinos alertaron a la policía, quienes encontraron a Dahmer intentando llevar al joven de vuelta a su departamento. A pesar de las sospechas de los testigos, Dahmer convenció a los oficiales de que Conerak era su pareja y que estaban teniendo un desacuerdo personal. La policía, sin investigar más a fondo, escoltó a Dahmer y a su víctima de regreso al apartamento, donde poco después el joven fue asesinado. Este trágico error puso en evidencia fallas sistemáticas en el manejo de la situación. El error fatal. Tracy Edwards, 1991. El 22 de julio de 1991, Dahmer conoció a Tracy Edwards, un hombre de 32 años, en un bar. Como hacía con otras víctimas, lo invitó a su apartamento ofreciéndole dinero a cambio de posar para fotografías. Sin embargo, Edwards notó rápidamente que algo no estaba bien. El apartamento olía mal y había bidones con químicos extraños. Más tarde, Dahmer intentó esposarlo, pero Edwards logró resistirse. En un momento de descuido, Edwards golpeó a Dahmer y escapó del apartamento, aún con una de las esposas en muñeca. Corrió por las calles pidiendo ayuda hasta que encontró a un grupo de policías. Edwards los llevó al apartamento de Dahmer, marcando el inicio del fin para el monstruo de Milwaukee. Lo que encontraron los policías. Al llegar al departamento, los oficiales quedaron sorprendidos por lo que encontraron. Fotografías Polaroid de víctimas en diversas etapas de desmembramiento. Partes de cuerpos humanos almacenados en el refrigerador y el congelador.
tambores con productos químicos que contenían restos humanos en descomposición, cráneos y huesos dispuestos como trofeos. Estas evidencias dejaron claro que no solo estaban ante un asesino, sino frente a alguien que había cometido actos inimaginables. Dahmer fue arrestado en el acto. Tras su arresto, Jeffrey Dahmer confesó abiertamente sus crímenes. Detalló cómo había asesinado a 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991, describiendo con frialdad cada asesinato y explicando sus motivaciones. Su disposición para cooperar con las autoridades sorprendió a muchos, pero también dejó al descubierto la falta de remordimiento y la complejidad psicológica detrás de sus actos. El caso de Jeffrey Dahmer no solo horroriza por sus crímenes, sino que también revela importantes lecciones sobre las fallas sociales y los prejuicios que lo permitieron operar durante años. La importancia de escuchar las señales de alerta. Dahmer mostró comportamientos preocupantes desde la infancia, como su fascinación por los cadáveres de animales y su aislamiento social. Estas señales fueron ignoradas, dejando pasar una oportunidad para intervenir antes de que sus impulsos se intensificaran. Es fundamental prestar atención a conductas extrañas y buscar ayuda profesional para prevenir tragedias. Fallos en el sistema policial. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Conner Axinthason logró escapar, pero la policía devolvió al joven a Dahmer por creer su versión. Este error permitió que continuara matando. La formación policial debe incluir la capacidad de identificar señales de abuso y proteger a las víctimas sin prejuicios ni estereotipos. La vulnerabilidad de las comunidades marginadas. Dahmer eligió a sus víctimas de comunidades vulnerables, jóvenes homosexuales, inmigrantes y personas afroamericanas. Su condición las hacía menos visibles ante las autoridades, facilitando que él operara con impunidad. Necesitamos construir una sociedad inclusiva y garantizar que la justicia no discrimine a nadie. El caso de Dahmer no solo nos habla de un asesino, sino de una sociedad que falló en prevenirlo. Aprender de estas lecciones puede ayudarnos a proteger mejor a los más vulnerables y prevenir futuros horrores. Y hasta aquí la historia de Jeffrey Dahmer, un caso que sigue impactando y dejando muchas lecciones. Si hay alguna otra historia que les gustaría que trajéramos al canal, no duden en dejarla en los comentarios. Nos encantaría saber qué quieren ver. No olviden explorar más contenido como este en nuestro canal, donde seguimos desentrañando los casos más intrigantes. Nos vemos en el próximo video.